Buenas, mi grupo está conformado por Emilio Márquez, Ilker Lozano Villegas y mi persona Eidy Ochoa. Y en este video les vamos a hablar sobre el dogma central de la biología molecular y algunos temas relacionados con este. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual a partir de una molécula de ADN se van a producir dos moléculas de ADN. Este proceso es semiconservativo, ya que cada cadena de la doble hélice del ADN va a funcionar como una hebra molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Y es decir, que cada molécula de ADN va a poseer una hebra molde de la progenitora y una hebra que fue sintetizada a partir de esto. El inicio de la replicación se va a dar el desenrollamiento y apertura de la doble hélice del ADN en un punto origen o llamado punto ORIC, que se va a dar por la participación primeramente de la enzima helicasa, que va a participar rompiendo los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. A medida que se va rompiendo estos puentes de hidrógeno, se va formando una estructura en forma de Y que se va a denominar horquilla de replicación. La unión de dos horquillas de replicación va a dar lugar a la burbuja de replicación, donde se van a dar los demás procesos que vamos a explicar. También va a participar la topoimerasa, que es una enzima que va a evitar el superenrollamiento, es decir, va a librar la tensión que se va a producir a medida que la enzima helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno, y proteínas de unión a cadenas simples, SCB, que van a evitar que las cadenas separadas por la helicasa se vuelvan a unir. En el inicio de la replicación también se va a dar la participación de otra enzima como la ARN polimerasa o primasa, que va a catalizar la síntesis de un cebador o primer que va a permitir el comienzo de la replicación, ya que la ADN polimerasa 3, que va a ser la que va a unir los ácidos nucleótidos a la cadena molde, no puede sintetizar por sí misma o por sí sola esta nueva cadena, sino que necesita de un cebador, o por decirlo así, de un guía para seguir pues la síntesis de esta nueva cadena. Bueno, el ADN polimerasa va a participar en la elongación, es decir, en la síntesis de dos nuevas hebras del ADN. Esta va a agregar los ácidos nucleótidos a la cadena molde del ADN. Va a necesitar un desoxinucleótido trifosfato, es decir, con 3 grupos fosfato, que se van a liberar dos posteriormente a la unión de esta. Tambi'én va a requerir un extremo cebador OH, ya que esta solo puede realizar la síntesis de las nuevas hebras en sentido 5,3'. Bueno, ya en lo último del proceso de replicación va a participar la polimerasa 1, que tiene una isonucleasa en sentido 3,5' y en otra en sentido 5,3', que van a corregir los errores de la adición de los nucleótidos, es decir, eliminar esos nucleótidos que están mal en las dos cadenas que forman la nueva molécula de ADN, es decir, eliminando todos esos errores. Y la ligasa, que va a unir los enlaces fosfodiéster que se encuentran en las hebras antiparalelas. La transcripción es el paso de información de ADN a ARN. Esta se va a dar en un segmento o en un gen determinado de la molécula de ADN, donde va a existir un promotor, una secuencia de inicio, que son secuencias específicas de nucleótidos que le van a dar la señal a una enzima llamada ARN polimerasa, que van a existir varios tipos, como la ARN polimerasa 1, que va a sintetizar el ARN ribosomal, la ARN polimerasa 2, que va a sintetizar el ARN mensajero, y la ARN polimerasa 3, que va a sintetizar el ARN de transferencia. Aquí vamos a ver en la imagen un segmento de la molécula de ADN donde va a haber una secuencia TATA. La ARN polimerasa como tal no van a reconocer este promotor, entonces se le va a unir un factor de transcripción que va a permitir que la ARN polimerasa se una a esta molécula de ADN y permita que se rompan los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. Nos vamos a encontrar que va a haber una hebra molde y una hebra estabilizadora. La ARN polimerasa va a sintetizar sobre la hebra molde, es decir, tomándola como guía para sintetizar la nueva cadena de ARN. Hay que recordar que el ARN está formado por solo una hebra.
Entonces esta hebra de ARN va a ser complementaria a la hebra molde, es decir, si hay una timina va a haber una adenina y si hay una adenina va a haber un uracilo, porque hay que recordar que también en el ARN va a haber uracilo en vez de timina. Y finalmente este proceso va a terminar con una secuencia de terminación que van a ser también nucleótidos que son específicos para darle la señal a la ARN polimerasa de terminar ese proceso hasta ese segmento. Durante la síntesis de proteína es necesario hablar sobre la traducción, que lo vamos a explicar seguidamente. Por consiguiente, otro concepto muy importante en la síntesis de proteínas es el código genético, el cual es un conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en una proteína. Este código es universal y se encuentra conservado en todos los organismos vivos. La información genética se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos que en el ARN mensajero se denominan codones, donde cada uno de estos tripletes representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. Por lo tanto, el número de codones posibles es de 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos y los 3 restantes funcionan como sitios de parada del proceso. Estructuras muy importantes que intervienen en el proceso de la síntesis de proteínas y son considerados como un conjunto de ribosomas reclutados para la traducción de un mismo ARN mensajero, los cuales también son conocidos como polirribosomas. Estos permiten la producción incrementada de proteínas a partir de aquellos ARN mensajeros que son objeto de la traducción simultánea de los ribosomas. Están constituidos por 2 unidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. La subunidad pequeña es la encargada de leer el ARN mensajero y la subunidad grande se encarga de la adición lineal de aminoácidos al péptido naciente. La traducción es el proceso mediante el cual se va a dar como resultado una cadena polipéptida, es decir, a la síntesis de proteínas que posterior al proceso de traducción se van a volver funcionales de acuerdo a la estructura o a la secuencia de aminoácidos que conforman a esta. Bueno, el proceso de traducción va a comenzar con un complejo de inicio que va a estar formado por el ARN mensajero que va a llevar la información genética formados por codones, o sea, 3 nucleótidos, el ARN de transferencia que va a llevar los aminoácidos hasta el sitio de traducción y el ARN ribosomal que va a formar como la estructura de la traducción. Primeramente llega, se une el ARN mensajero a la subunidad pequeña, llega posterior el ARN de transferencia cargado con la metionina, que es la primer aminoácido que forma toda proteína, lo van a leer en sentido 5 o 3' hasta llegar al codón de inicio específico para la metionina. Posteriormente llega la subunidad grande con 2 sitios, uno aminoacil y uno peptidil, es decir, donde va a llegar el ARN de transferencia cargado de aminoácidos y va a avanzar al sitio P, donde se van a formar los enlaces peptídicos, que se va a dar ya la elongación como tal de la cadena polipéptida. Y en la otra imagen que vamos a ver hacia el lado derecho, vamos a ver también que va a aparecer un sitio E, y este sitio E es donde va a salir pues el ARN de transferencia que ya fue descargado en el sitio P. A continuación tocaremos otro tema relacionado y de igual importancia como lo es el cariotipo humano, el cual se considera como el conjunto de cromosomas de una especie determinada, y su determinación se realiza observando durante la metafase la dotación cromosómica de una célula. Ahora, la dotación cromosómica normal de la especie humana es de 46 cromosomas, presentes tanto en hombres como en mujeres, de los cuales 44 son denominados autosomas agrupados en 22 pares, y los 2 restantes se les denomina cromosomas sexuales y se relacionan como
XX para las mujeres y XY para el caso de los hombres. Voy a hablar sobre mutaciones, alteraciones genéticas y alteraciones cromosómicas. Voy a hablarle primero que todo de mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos o infección por virus. Estas mutaciones están causadas por dos factores principalmente. En primer lugar encontramos a que el ADN no logra copiarse con precisión y en segundo tenemos a que pues, las influencias externas van a producir también estas mutaciones. Dentro de las mutaciones vamos a encontrar lo que son alteraciones genéticas. Una alteración genética es una enfermedad o trastorno pues, genético patológico causada por la alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Estas alteraciones genéticas van a estar producidas por cambios en la secuencia del ADN original, ya sea por sustitución de base, por inserción de base, por deleción o por inversión de estas mismas bases. ¿Por qué ocurren estas alteraciones genéticas? Estas alteraciones genéticas están producidas por principalmente dos factores. En primer lugar, vamos a encontrar que por factores externos, o sea, de tipo ambiental, y por factores internos de tipo genético. Entre los ejemplos de alteraciones genéticas más viables podemos encontrar lo que será la fibrosis quística y la enfermedad de Huntington. Ahora les voy a hablar sobre alteraciones cromosómicas. Una alteración cromosómica es una enfermedad causada por variaciones en el número en la estructura normal de los cromosomas. Pues las anomalías cromosómicas vamos a hablar sobre todo sobre las numéricas, ya que estas son la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Estas mutaciones, estas alteraciones cromosómicas pueden afectar tanto a los autosomas, que son los cromosomas no sexuales, y a los cromosomas sexuales. Existen diferentes tipos de alteraciones cromosómicas, lo que serán las monosomías y las trisomías. Las monosomías son la pérdida de un cromosoma, mientras que la trisomía pues es la existencia de 3 copias de un cromosoma en específico. Dentro de las alteraciones cromosómicas numéricas más viables podemos encontrar el síndrome de Down, que será la trisomía 21, el síndrome de Patau, que será la trisomía 13, el síndrome de Edwards, que será la trisomía 18, el síndrome de Turner, que será el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Gracias.